Bienvenidos a tu espacio Cursos Didácticos Solución Paso a Paso. Historia cuarto grado, bloque 1. Del poblamiento de América al inicio de la agricultura. Temas para analizar y reflexionar. La pintura rupestre y la importancia del cultivo del maíz. Gracias por ser parte de la comunidad de Cursos Didácticos Solución Paso a Paso. Gracias por visualizar nuestro contenido. Regálanos tu like, es muy importante para nosotros y de esa manera nos apoyas. La gota de agua perfora la roca, no por su fuerza sino por su constancia. Comenzamos. Iniciamos con los temas para analizar y reflexionar. La pintura rupestre. En algunas regiones del actual territorio mexicano, como Aguascalientes, Morelos, Guerrero y principalmente Baja California, varios grupos nómadas hicieron pinturas rupestres, llamadas así porque fueron pintadas sobre superficies rocosas. Los colores negro, rojo y ocre los obtenían de minerales y vegetales molidos, que mezclaban con grasa animal o resina de los árboles y agua. Para pintar usaban sus propias manos, restos de carbón como si fueran gises y pinceles rudimentarios hechos con el pelo de los animales que cazaban. Algunas investigaciones sugieren que esas imágenes tenían una función ritual, como comunicar a los humanos con sus antepasados y con los espíritus del mundo sobrenatural. Otras, en cambio, plantean que solo representan ideas de caza y de guerra, es decir, las actividades cotidianas de esos grupos. Un dato importante: ocre es color amarillo oscuro que se obtiene de la mezcla de algunos minerales y arcilla. Pinturas rupestres en la llamada Cueva Pintada tienen una antigüedad aproximada de 7500 años. Sierra de San Francisco, Baja California Sur, imagen que podemos visualizar en la página de su libro de texto, parte inferior derecha. También podemos observar otras pinturas más en la página de su libro de texto, parte superior, que son pinturas rupestres en el Parque Natural Grutas de Juxtlahuaca, Guerrero. Continuamos con la actividad. Investigo y valoro. En parejas dibujen en una cartulina o cartoncillo una pintura similar a una rupestre, en la que representen algún aspecto de la vida de los grupos de cazadores-recolectores de Árido América. Usen la información de los textos anteriores como guía. Asimismo, apóyense en lo que han aprendido en sus clases de educación artística. Cuando terminen su pintura, expónganla ante el grupo. Al concluir las exposiciones, comenten si sus compañeros comprendieron el mensaje que quisieron transmitir y si las imágenes fueron claras o causaron confusión. Veamos el ejemplo de algunas pinturas. Aquí observamos el dibujo de la caza de venados. Aquí cómo se pintaba en la antigüedad. Y aquí una perspectiva de igual forma de lo que es la caza. Perspectiva Tourde. Seguimos. En grupo y con la orientación de su maestro, reflexionen acerca de los desafíos que enfrentaron los hombres y las mujeres de la prehistoria al crear los primeros lenguajes usando las pinturas rupestres. Podemos reflexionar que tenían que ser pintadas sobre superficies rocosas, obteniendo los recursos de minerales y vegetales, moliéndolos y mezclándolos con grasa animal, resina de los árboles y agua, utilizando sus manos, restos de carbón y pinceles rudimentarios hechos con pelo de los animales que cazaban. Ahora iniciamos con la importancia del cultivo del maíz.
La mayor parte de la dieta de los mexicanos se compone de alimentos preparados con maíz, como tortillas, tamales, atole y pozole, entre otros más. La domesticación de este cereal fue muy importante porque propició que los grupos nómadas se volvieran sedentarios. El cultivo del maíz fue el sustento de los pueblos mesoamericanos y se convirtió en objeto de culto, como lo demuestra la adoración al dios Centeotl entre los mexicas, o historias como el Popol Vuh entre los mayas, que narra cómo los dioses crearon la humanidad con masa de maíz. Tenemos una imagen en la página de su libro de texto donde se representa la planta de maíz con mazorcas en forma de cabezas humanas. Representa el origen de la humanidad, Cacastla, Tlaxcala. Continuamos. Investigo y valoro. Actualmente existen varias especies de maíz con las que se elaboran diferentes platillos de la cocina mexicana. En algunos de esos platillos se mezclan tradiciones prehispánicas. Busca información sobre recetas de cocina prehispánica y selecciona una que utilice el maíz como ingrediente principal. Veamos el ejemplo. Tomamos como ejemplo las picaditas o memelas, que son hechas de maíz. Número 1. Forma bolitas de masa, aplástalas y forma una tortilla de tamaño regular pero con más grosor que una tortilla común y corriente. Llévalas al comal a fuego medio alto y voltéalas de 10 a 15 minutos para que se cocinen de ambos lados. Conforme se vayan cociendo, pellizca las tortillas por las orillas, dejando bordes para que el frijol no se desborde. Unta la manteca de cerdo en el centro de la memela y deja que se cueza un poco. Agrega el frijol y espera unos minutos antes de retirar del fuego. Termina agregando las salsas y el queso. Finalmente, sirve. Podemos ver la representación de las picaditas o memelas en la imagen. Picaditas estilo guerrero. Es una receta y al realizarla, pues deja un delicioso sabor de boca. Continuamos. Elabora un cartel que contenga la receta que seleccionaste y la información que recabaste. Consulta tu libro de español para orientar el diseño de tu cartel. También revisa tu libro de ciencias naturales para relacionar la información que expongas con el consumo de una dieta equilibrada. Podemos visualizar en la imagen de la página de su libro de texto cofre de piedra o tepetlacalli con detalles relativos al maíz. Tepetlacalli es la imagen que observamos en la página de su libro de texto parte inferior. Muestra tu cartel a tus compañeros y expon la información que contiene. Veamos el cartel. Podemos observar que el cartel contiene lo que es la tortilla, que es un alimento básico de los mexicanos, sus orígenes, los principales beneficios y un dato interesante. También podemos visualizar algunas propiedades, principalmente nutricionales. Podemos visualizar cada uno de ellos. Este es un ejemplo, veamos otro más. Tlaxcalli, una palabra perdida en el tiempo. Dice, al llegar al antiguo México, los españoles se encontraron con un alimento que por su uso e importancia solo podía compararse con el pan europeo. Podemos visualizar la imagen de lo que es o era en aquel tiempo el tlaxcalli, una tortilla hecha de maíz. Lo compararon con el pan. De ahí fue cambiando hasta que actualmente nosotros le llamamos tortilla. Muchas palabras del náhuatl relacionadas con el uso del maíz perduran en nuestro lenguaje. Por ejemplo, metate, testal, tenate, elote, comal.
Es grande lástima que se haya perdido el nombre original de la tortilla. Y así es, podemos visualizarla gráficamente. Utilizamos la tortilla para colocar cualquier guiso sobre ella, y así degustar un delicioso taco. Proseguimos. Para finalizar, comenten en el grupo por qué el maíz es importante para los mexicanos. El maíz es uno de los cereales más importantes del mundo. Suministra elementos nutritivos a los seres humanos, a los animales y es una materia prima básica de la industria. El maíz es un cultivo representativo de México por su importancia económica, social y cultural. También porque forma parte de nuestra alimentación básica como mexicanos. Muy bien, damos inicio al repaso. Desde las sociedades más antiguas, los seres humanos han tenido necesidad de manifestarse a través del arte. Por ello, hay imágenes que han perdurado en las paredes de las cuevas en las que se representan actividades cotidianas, así como animales y elementos de la naturaleza con los que convivían. ¿Por qué se les llama pinturas rupestres a los murales que realizaron los primeros grupos de Aridoamérica? Porque fueron elaborados sobre superficies rocosas. ¿Qué colores utilizaron estos artistas en la elaboración de las pinturas rupestres? Negro, rojo y ocre. ¿Cómo obtuvieron los aridoamericanos los pigmentos utilizados en sus murales? De minerales y vegetales molidos que luego se mezclaban con grasa animal o resina de los árboles y agua. ¿Qué representaban las pinturas rupestres? La comunicación de los humanos con sus antepasados y con los espíritus del mundo sobrenatural, así como ideas de caza y de guerra, que eran sus actividades cotidianas. ¿En qué lugares del actual territorio mexicano se han encontrado pinturas rupestres? En Aguascalientes, Guerrero, Morelos y principalmente Baja California. ¿Por qué se les llamaba así, pinturas rupestres? Porque fueron pintadas sobre superficies rocosas. ¿Cómo obtenían los colores para las pinturas rupestres? Los grupos nómadas. Las obtenían de minerales y vegetales molidos que mezclaban con grasa animal o resina de los árboles y agua. ¿Qué usaban para pintar? Usaban sus propias manos, restos de carbón como si fueran gises y pinceles rudimentarios hechos con pelo de los animales que cazaban. ¿Cuál era la función ritual de las imágenes rupestres? Comunicar a los humanos con sus antepasados y con los espíritus del mundo sobrenatural. ¿Cuál era la otra función de las pinturas rupestres? Que estaba relacionada a las actividades cotidianas. Representar ideas de caza y de guerra. Propició que los grupos nómadas se volvieran sedentarios. La domesticación o cultivo del maíz. Fue el sustento de los pueblos mesoamericanos y además objeto de culto. El maíz. Evidencia del culto que los mexicas rendían al maíz. La adoración al dios Enteotl. Historias mayas que narran cómo los dioses crearon a la humanidad con masa de maíz. El Popol Vuh. Haz una lista de alimentos preparados a base de maíz. Tortillas, tamales, atole y pozole. ¿En qué cultura mesoamericana se cuenta que la humanidad fue creada del maíz? En la maya. El maíz es y ha sido el alimento por excelencia de los mexicanos. Este cereal no existe en forma silvestre o natural. Los pueblos indígenas, a través de sus conocimientos botánicos, desarrollaron su cultivo, aunque atribuyeron su creación a los dioses. Hay varias teorías para explicar qué llevó a los nómadas cazadores-recolectores a volverse agricultores. Una de las más aceptadas sugiere que la población aumentó tanto que lo recolectado ya no alcanzó para todos los integrantes del grupo, quienes buscaron la forma de producir el alimento en mayores cantidades y almacenarlo.
Gracias a los restos de semillas halladas en Tehuacán, Puebla, sabemos que entre los años 5000 y 2500 a.C. inició el cultivo del maíz. A la par de esto, actividades como la caza y la pesca continuaron de manera habitual, y también surgieron la alfarería y la cestería. Fue así como los nómadas se volvieron sedentarios. Posteriormente empezaron a cultivar otras plantas, como el chile, el aguacate y la calabaza. A partir de la sedentarización surgieron las primeras aldeas y con ello el intercambio de productos. Así se inició el comercio. Aproximadamente, ¿entre qué años inició la agricultura en México? Entre el año 8000 a.C. Además de la agricultura, ¿qué otras actividades permitieron la sedentarización del hombre primitivo? La domesticación de animales. ¿Qué actividad económica surgió a partir del intercambio de productos? El comercio. Características del nomadismo. Herramientas. Utilizaban hachas, navajas de piedra, cuerdas y redes. Viviendas. Vivían en cuevas. Actividades. Se dedicaban a la caza, a la recolección y a la pesca. Características del sedentarismo. Herramientas. Utilizaban pinzones, barriles para agujerar, arpones, arcos y flechas. Viviendas. Vivían en casas hechas con barro, cañas, leñas o piedras. Actividades. Se dedicaban a la caza, a la pesca, a la agricultura, ganadería, que es la domesticación de animales, a la alfarería, etc. Lo que aprendí. ¿Cómo fue que algunos grupos de cazadores-recolectores lograron desarrollar la agricultura y cambiar su forma de vida? Mi respuesta inicial. Los nómadas practicaban la cacería de mamuts y la recolección, pero a partir de la observación de las mujeres y niños que descubrieron que las semillas arrojadas en los campos crecían y podían ser consumidas, se inició un proceso de selección de semillas y cultivo de plantas, que dio paso al sedentarismo, a la creación de las primeras aldeas y el desarrollo de nuevas herramientas, así como técnicas y tecnologías para la agricultura. Nueva información que obtuve al estudiar el bloque 1, que tardó muchos años en poblarse el continente americano, debido a que los nómadas se quedaban durante mucho tiempo en un lugar, hasta a agotar los recursos naturales de esa zona, hasta que llegaron al sur de nuestro continente. Mi respuesta final. Que los investigadores distinguen tres grandes áreas culturales en lo que actualmente ocupa el territorio mexicano, parte de Estados Unidos y Centroamérica. Las características de cada una de estas áreas responden a la adaptación de determinados grupos humanos al espacio geográfico en el que se desarrollaron, que son Aridoamérica, Mesoamérica y Oasisamérica. Una vez finalizado el repaso, iniciamos con la evaluación. La zona marcada en el mapa con el número 1 corresponde a Mesoamérica. Las características geográficas de la imagen corresponden al territorio conocido como Mesoamérica. ¿Qué actividad cambió por completo la forma de vida de los grupos nómadas? El desarrollo de la agricultura. ¿Cuáles características corresponden a un grupo sedentario? Que construían viviendas y practicaban la agricultura. Ordena cronológicamente los siguientes acontecimientos del poblamiento de América. Los primeros habitantes de América llegaron al continente por el estrecho de Bering. Los primeros habitantes de América hicieron pinturas rupestres en algunas cuevas. Finalmente, los primeros habitantes del continente americano aprendieron a cultivar diversas plantas.
Con esto finalizamos la evaluación y concluimos el primer bloque, esperando como siempre la información sea de gran utilidad para que puedan desarrollar con mayor facilidad las actividades de su libro de texto. Una vez más, gracias por ser parte de la comunidad de cursos didácticos Solución Paso a Paso. Gracias por visualizar nuestro contenido. Si aún no eres parte de la comunidad de cursos didácticos Solución Paso a Paso, te invitamos a suscribirte, a activar la campanita de notificaciones para estar al día con los nuevos contenidos. Si el contenido del video fue de gran utilidad para ti, te invitamos a seguirlo compartiendo con más compañeros para que continúen desarrollando con mayor facilidad las actividades de su libro de texto, o con más papás para que sigan apoyando a sus hijos en las actividades escolares. Dale un like al video, de esa manera nos ayudas a continuar trabajando. Recuerda, eduquemos y aprendamos con la tecnología del hoy, pero con los valores del ayer.